Hola chicos, como vimos en la unidad 1, la criminología va a hacer el análisis científico de las conductas delictivas. Para ello se va a llegar de diversas ciencias auxiliares para llegar a su objetivo o su fin último. Ahora bien, en esta unidad 2 vamos a hablar sobre esas ciencias y esos métodos criminológicos. Vamos a comenzar hablando sobre el por qué la criminología es considerada como una ciencia. Primero regresemos a entender que la ciencia puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y fiable. Dentro de esta ciencia se van a dividir en dos grandes categorías. Son las ciencias formales, que demuestran o prueban, y las ciencias fácticas, que son las que verifican hipótesis. La criminología se va a encuadrar dentro de una ciencia fáctica, dado que parte de los hechos y utiliza datos empíricos. El conocimiento criminológico va a trascender los hechos, va a descartar los mismos y va a aceptar y explicar otros. El criminólogo va a racionalizar la experiencia en lugar de limitarse a describirla, es decir, va a observar todos los hechos dentro de su entorno para poder llegar a un conocimiento en particular. Dentro de la criminología también entendemos que es una ciencia analítica. Va a intentar descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que explican su integración. Es así como se parte a la síntesis. Entendamos que el criminólogo, al estar estudiando al delito, al delincuente, la víctima y el control social, requiere interconectar todos esos elementos para llegar a la prevención como tal. Esta investigación va a ser científica, es decir, que es especializada. Cada caso es un estudio en particular. El conocimiento es claro y preciso, también es un conocimiento comunicable, es decir, es un conocimiento público, y el conocimiento del criminólogo va a ser verificable. La investigación criminológica es metodológica, es decir, que lleva toda una serie de pasos concatenados, una sistematización. Es por eso que también se le da el nombre o se le atribuye que es una ciencia. El conocimiento criminológico, como se los decía, es sistemático, es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Este conocimiento científico es general. Todo hecho antisocial es clasificable y legal. Cuando habla de legal se refiere a las leyes científicas. El conocimiento criminológico es legal, va a buscar leyes de la naturaleza y leyes de la conducta para poderlas aplicar. La criminología es explicativa, intenta explicar los hechos en términos de leyes, hablamos de las leyes naturales y culturales, y estas en términos y principios. Ahora bien, el método es el medio del que se vale o el camino que se sigue para adquirir el conocimiento de su objeto. En este sentido se van a plantear los problemas científicos que tiene la criminología y se va a poner a prueba la hipótesis o hipótesis científicas que se tengan del objeto del estudio del problema. Tenemos que la criminología es por sí misma interdisciplinaria. Es imposible llegar a la síntesis criminológica si no es con métodos interdisciplinarios. ¿A qué se refiere con interdisciplinarios? Que cada disciplina está conectada con la otra y esto lleva a que el resultado del estudio sea óptimo. En el mundo criminológico, el problema a resolver son las conductas antisociales. Por lo tanto, dependiendo del problema en concreto, serán las ciencias o disciplinas concurrentes. Lo que yo les comentaba, cada caso es particular y dependiendo de ese caso se van a seleccionar las ciencias auxiliares para el estudio del mismo. Como lo hablamos en la unidad anterior, la criminología se allega de diversas ciencias. En este caso les muestro un esquema orbital de aplicación criminológica. Tenemos en el centro el caso en concreto y las diversas ciencias auxiliares que pueden ayudar a su estudio. En este caso, las generales es la biología criminológica, la sociología criminológica, la psicología criminológica, la antropología criminológica, la penología, la victimología, la medicina forense y, claro, la criminalística. Claro, cabe aclarar que no siempre se allegan de todas, vuelvo a repetir, depende del caso en concreto, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo funciona este proceso de investigación? Todo va a comenzar por la observación. El criminólogo comienza por la observación y la observación es la puesta en contacto con el fenómeno que deseamos conocer.
Esta observación puede ser individual, colectiva, extensiva o intensiva, provocada o espontánea. Después de nuestra observación vamos a pasar a nuestra experimentación. La experimentación es probar y examinar prácticamente las virtudes y propiedades de una cosa. Es una observación provocada en la que se reproduce el fenómeno tratando de controlar sus variables. Después de que ya tenemos nuestra observación y nuestra experimentación, vamos a la interpretación. En la interpretación va a ser necesario distinguir que hay 3 niveles de interpretación dentro de la criminología, pues de ello depende el método que se va a utilizar. Para hablar de los 3 niveles de la criminología, vamos a atender que se tiene el nivel de interpretación conductual, es decir, el crimen. Este nivel va a estudiar la conducta antisocial, es decir, en él debe realizarse el máximo esfuerzo por aprender la convergencia de factores y de mecanismos biológicos, sociales y psicológicos que conduce al paso del acto. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los factores endógenos y exógenos que confluyen en una persona para cometer una conducta delictiva? Es a eso a lo que se refiere cuando hablamos de mecanismos biológicos, sociales y psicológicos. La interpretación conductual se va a fijar en estos factores y estos mecanismos para poder entender el por qué se comete una conducta delictiva. A su vez, es necesario distinguir 2 formas de análisis: un crimen concreto realizado en un momento y lugar determinado y una forma criminal en particular. El siguiente nivel es el nivel de interpretación personal, es decir, el criminal. Aquí se analiza al autor, la conducta antisocial del autor. Este método va a ser totalmente clínico, en el que se busca diagnosticar, pronosticar y sacar una proposición del tratamiento que se le puede dar a la persona. ¿Para qué? Para llegar al fin último de la criminología, que es la prevención. El hecho es tan solo el indicador de la personalidad y características del sujeto antisocial, es decir, a la criminología dentro del nivel de interpretación personal solamente le va a interesar el sujeto, su personalidad y las características mismas que tiene para que lo lleve a cometer un delito. La interpretación es individual, claro, dado que se está estudiando a un sujeto en particular. Aquí, en esta interpretación, no se pueden obtener conclusiones generales. Los resultados solo tienen aplicación al caso en concreto. Y tenemos el nivel de interpretación general, que es la criminalidad. En este nivel se va a estudiar el conjunto de conductas antisociales y sus características en un lugar y tiempo determinados. Aquí sí se va a estudiar al delito en su generalidad. En la interpretación personal vamos a estudiar a la persona en particular y al crimen en particular, pero aquí en la interpretación general va a ser todas las conductas antisociales y sus características determinadas por el tiempo y el lugar en el que se hayan cometido. La metodología de esta se debe de basar en la estadística y las interpretaciones genéricas, manejando probabilidades. De hecho, por esto fue la finalidad de dejarles la tarea de investigación de un delito en particular, para que se dieran cuenta de todas las herramientas de las que se allega la criminología para el estudio de un solo delito. Cada uno de los niveles, los 3 que yo les mencioné, el crimen, el criminal y la criminalidad, adquiere una importancia según el momento de aplicación jurídica, es decir, de los casos en que las interpretaciones criminológicas son de especial valor para los juristas. El nivel de interpretación conductual, el crimen, va a ser importante o adquiere relevancia en el proceso penal. El nivel de interpretación personal, que es el criminal, es especialmente requerido en la ejecución de sanciones. Es al que se le va a hacer aplicable la sanción. Y en el nivel de interpretación general, que es la criminalidad, es de notable utilidad para cuando se legisla sobre estos delitos y las sanciones que repercuten de las mismas.